La Primera Guerra Mundial, o también denominada la Gran Guerra, fue el primer conflicto en toda la historia que inmiscuyó a países de todos los continentes del planeta. Este conflicto armado se prolongó durante 4 largos años, desde su estallido el 28 de julio de 1914 hasta el armisticio del 11 de noviembre de 1918. Al final de la misma, todos estos países habían participado en uno o en otro bando, siendo una guerra que rompería con la tradicional visión de conflicto, siempre producido entre países territorialmente cercanos entre sí. En cuanto a sus causas, desde finales del siglo XIX, los principales países imperialistas europeos, como lo eran Alemania, Inglaterra, Francia y Rusia, estaban llevando a cabo un proceso de fuerte desarrollo de su industria bélica, mientras mantenían entre ellas una especie de pulso por la hegemonía, lo cual produjo un notable deterioro en sus relaciones internacionales. Este periodo se le denominaría como la paz armada. Estas continuas tensiones entre estados a causa de conflictos tanto nacionalistas como imperialistas fueron una de las principales causas del desencadenamiento de la Gran Guerra. Sin embargo, la chispa que provocó el estallido de este gran conflicto fue el conocido asesinato del heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, Francisco Fernando, y de su esposa en Sarajevo, capital de la entonces provincia austrohúngara de Bosnia-Herzegovina, mientras era llevado en un automóvil para conocer la ciudad el 28 de junio de 1914. El asesinato fue perpetrado por el extremista serbio Gavrilo Princip, perteneciente al grupo terrorista nacionalista La Mano Negra. Tras este hecho, y después de varios intentos fallidos para frenar lo que parecía inevitable, el Imperio Austrohúngaro declaró la guerra a Serbia el 28 de julio de 1914, iniciándose así la Primera Guerra Mundial. Inmediatamente después de esta declaración de guerra, todos los sistemas de alianza de uno y otro país se apresuraron a hacer lo propio, inmiscuyendo por primera vez en la historia a países de todas las partes del mundo en un mismo conflicto. Pese a esto, los dos bloques antagónicos que se iban a enfrentar en la Gran Guerra se encontraban en Europa. Por una parte, tenemos a la Triple Entente, formada por Francia, Gran Bretaña y Rusia, aliadas de Serbia. Por el otro lado, tenemos las denominadas potencias centrales, las cuales la conformaban el ya nombrado Imperio Austrohúngaro y el Imperio Alemán principalmente. Estos dos bloques, junto con sus aliados, serían los contendientes que prolongarían el conflicto hasta la rendición de Alemania en 1918. Si os preguntáis qué papel tuvo nuestro país en este conflicto de tan alta magnitud, lo cierto es que España, al igual que haría con la Segunda Guerra Mundial, tomó la decisión de mantener una estricta neutralidad durante todo el conflicto, debido a la pésima situación en la que se encontraba en ese momento. La reciente pérdida de sus últimas colonias en América, la fuerte crisis política, económica y social que atravesaba, además del decadente estado en el que se encontraba su ejército, hacía al país totalmente servible como aliada militar para cualquier bando. Volviendo al desarrollo del conflicto, este se puede dividir en función de varios momentos en los que se produjo ciertos puntos de inflexión. La primera fase se puede denominar la guerra de movimientos. En un primer momento, los europeos pensaban que la guerra sería corta. Los dos bandos trataron de obtener una victoria rápida, mediante ofensivas fulminantes, pero los generales, que tenían como precedente de gran conflicto las guerras napoleónicas, se equivocaron en su enfoque inicial de enfrentamiento, basado en el uso masivo de la infantería. Respondiendo a la enorme eficacia que las nuevas armas poseían, tales como fusiles, armas automáticas y artillería pesada, estas produjeron numerosísimas bajas para conseguir muy poco terreno. El resultado de esta primera fase en el frente occidental fue todo un logro para las potencias centrales. Alemania, en muy poco tiempo, había conquistado bastante terreno, estableciéndose a muy pocos kilómetros de París. Pese a este gran comienzo para el Imperio alemán, el frente se estancó, produciéndose lo que sería la segunda fase, la guerra de trincheras. Esta fase se llamaría así debido al estilo de hacer la guerra que se llevó a cabo, en el cual los ejércitos combatientes mantuvieron líneas estáticas de fortificaciones cavadas en el suelo, donde se protegían de las letales armas automáticas. Fue la fase donde se produjeron más víctimas, debido a que para conseguir unos pocos metros de terreno se debía salir de dichas fortificaciones y correr a campo abierto bajo fuego enemigo, hasta el siguiente punto defensivo. Irremediablemente, hay que nombrar en este contexto a las dos batallas más sangrientas y letales de toda la Primera Guerra Mundial, las batallas del Somme y de Verdún. La primera de ellas, iniciada en julio de 1916 y finalizada en noviembre del mismo año, produjo más de 1 millón de muertos entre los dos bandos y tuvo como objetivo romper las líneas alemanas del frente por parte de las fuerzas británicas y francesas a lo largo del río Somme, en el norte de Francia. En cuanto a la batalla de Verdún, fue la más larga de toda la Gran Guerra, desarrollándose entre febrero y diciembre de 1916. El enfrentamiento entre el ejército francés y alemán tuvo como resultado 250.000 de muertos. Otro de los momentos clave en el desarrollo de la Primera Guerra Mundial fue la Revolución Rusa. Como hemos dicho anteriormente, Rusia formaba parte de la Triple Entente, siendo aliada de Francia y de Gran Bretaña. Sin embargo, el frente oriental de la guerra se estaba cobrando demasiadas víctimas, que unido a la difícil situación que estaba atravesando el país,
provocó la revolución bolchevique de 1917, expulsando a la familia Romanov como los zares de Rusia e instaurando lo que se convertiría la Unión Soviética, de corte comunista, liderado por Vladimir Lenin. Es lógico que debido a la situación que atravesaba el país, se decidiera poner fin a su participación en la Primera Guerra Mundial, rindiéndose a las potencias centrales en marzo de 1918. Sin embargo, el punto de inflexión que cambiaría radicalmente el curso de la guerra sería la entrada en el conflicto de los Estados Unidos de Norteamérica a partir de abril de 1917. Su entrada fue provocada principalmente por dos razones. Primero, debido al hundimiento por parte de los submarinos alemanes del vapor de pasajeros Lusitania, el cual transportaba ciudadanos estadounidenses que perecieron en el ataque. Además de ello, a principios de 1917, la inteligencia británica interceptó un telegrama del ministro alemán de Asuntos Exteriores Arthur Zimmermann, en el cual instaba al presidente de México, Venustiano Carranza, de que su país entrase a la guerra del lado de los imperios centrales si los norteamericanos hacían lo mismo a favor de la Entente. Venustiano Carranza declinó la oferta y a los Estados Unidos no les quedó otro remedio que la de entrar en la guerra para proteger sus intereses. Con su entrada, la superioridad aliada en cuanto a armamento y tropas era evidente, estando los imperios centrales en una situación desesperada. Sus aliados iban cayendo uno a uno, la población civil cada vez sufría mayores restricciones debido al bloqueo comercial que sufrían y su ejército se encontraba al límite, sin reservas y desmoralizado. Debido a la situación que atravesaba el país, en Alemania se produce una revolución obrera, que provoca la huida de los Hohenzollern, la casa dinástica alemana, hacia Holanda, instaurándose una nueva república, con un nuevo gobierno que decide inmediatamente firmar lo que se llamará el Armisticio de Compiègne el 11 de noviembre de 1918. La guerra termina así con una victoria de los aliados, donde Francia, Gran Bretaña y sobre todo los Estados Unidos quedan como los grandes vencedores. En cuanto a las consecuencias que esta guerra produjo, son variadas. La Gran Guerra dejó entre 9 y 10 millones de muertos y unos 20 millones de soldados heridos. De forma adicional, se estima que las víctimas civiles ascendieron a más de 7 millones. La guerra dejó así una brecha social dramática en la demografía de muchos de los países contendientes, generando un gran número de huérfanos y de viudas. Además, millones de heridos sufrieron desfiguraciones, amputaciones y numerosas discapacidades permanentes que les impidieron mantener una vida civil normal en una sociedad donde no existían prótesis modernas ni médicos profesionales para la rehabilitación. Además de esto, algunas zonas como Bélgica, Serbia y el norte de Francia fueron seriamente dañadas y en gran medida destruidas. Europa había perdido su hegemonía mundial y había dejado paso a naciones como Estados Unidos, el nuevo gran acreedor de los países europeos. No sería hasta casi un año después del armisticio cuando se firmó el Tratado de Paz de Versalles, en junio de 1919. Alemania y sus aliados fueron obligados a reconocer su responsabilidad por haber causado todos los daños y perjuicios de la guerra. Se culpaba a Alemania directamente del comienzo de esta, algo que los alemanes tomaron como un resentimiento y como un acto de humillación. El tratado también limitó su ejército, siendo requisada su armada y prohibiéndole la posesión o fabricación de cualquier artillería pesada, tanques, aviones de guerra o submarinos. A todo ello se le añadió las costosas reparaciones de guerra, las cuales le fueron impuestas a pagar a los aliados para paliar los daños ocasionados, así como la pérdida de territorio y de su imperio colonial. El Tratado de Versalles, en definitiva, arruinó económicamente a Alemania y la humilló políticamente. Esta dura humillación sería el caldo de cultivo que provocaría casi 20 años después el ascenso del fascismo y los deseos de venganza del pueblo alemán, alimentado por la figura de su líder, Adolf Hitler. Sería el comienzo de la Segunda Guerra Mundial.